hermano, hay que enseñar a la persona. No me molesta, hermano, nada. Nada de que me llene, que si yo estoy mal, yo enseño desde Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, los 66 libros que nosotros tenemos, hermano, ¿verdad? Si usted me dice que, como la Biblia católica, sé que tiene más libros, hermano, no los he estudiado, hermano, y me gustaría estudiarlos también, los voy a estudiar. Porque los estudiaba en el Instituto Bíblico, hermano, porque los estudiamos, ¿verdad? Pero no estoy en contra de ningún tema, hermano, de ningún tema. Si usted me confronta con un tema, que yo estoy mal. En Romanos 10:9, hermano, nos enseña, ¿verdad?, que confesemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que lo confesamos, tendremos vida eterna, para salvación, hermano, para tenerlo como salvación. Ok. Entonces, si usted me conforta y me dice, no, ¿sabe qué, hermano? Es que no tiene que ser ahí como... Me han confrontado, hermano, y me quedo quieto. Si no estamos compartiendo la misma creencia como los que dicen que tú debes nomás de predicar en el nombre de Jesucristo, bautizarte en el nombre de Jesucristo, y que tienes que, todo le enseñas, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Hermano, me quedo quieto y les digo, ¿qué tú piensas eso? No, pues que sí. Ya de tanto que me insisten. Entonces le digo, ¿sabes qué, hermano? Le voy a pedir al Espíritu Santo si yo estoy mal, que me enseñe, que me redarguye si estoy mal. Pero si no, le voy a pedir al Espíritu Santo también que te lleve también a la verdad. Entonces, hermano, con eso me voy un poquito para afuera, no los agredo ni les digo que deben de creer esto, no. Me voy un poquito para afuera, hermano, y ya, nos quedamos quietos. ¿Sabes por qué te digo eso, mi hermano? Perdona que te interrumpa, yo creo que ya me contestaste sobre todo lo que yo quería escuchar, o de cierta manera o propiamente lo que es lo mejor en cuanto para, contestar a algo que no sucede muchas de las veces. Ahorita el hermano Tenoch dijo algo, puedo diferir un poquito en eso que él compartió en el aspecto de que si hay edificación, aunque en apariencia no se toque la Biblia por completo, ¿verdad? Porque en un diálogo puede haber cierta, muestra de gracia de Dios a través del compartir parte de testimonio de una fe, del por qué eres católico, qué te acercó a Cristo, por ejemplo, o en un no católico, qué le hizo creer en Cristo. Entonces, de cierta manera, digamos que no se toque nada de la Biblia, claro que se toca, pero a veces no de una forma explícita con capítulos y versículos, en base sino al testimonio de las enseñanzas de la misma iglesia que propiamente nos da para crecer y mejorar y madurar en nuestra fe. Entonces, por eso te preguntaba, mi hermano, porque realmente en ese diálogo ahí está, sí, exactamente, en donde se nota si vienes con la gracia, con la inspiración del Espíritu Santo, o solamente es doctrina de hombres, porque hay muchas doctrinas que a veces, más allá de la misma propia enseñanza bíblica, es lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que a mí me hace, o sea, me da la gana. Entonces ahí se difiere y se desvirtúa por completo si viene de Dios o no. ¿Me explico? Sí, amén, hermano. Sí, lo entiendo, hermano, sí. Sí, hermano, ya mire, ahorita que me dijo el hermano, ¿verdad? Que era como murciélago. Y me quedé yo callado y me dio risa, hermano, porque así. Sí, hermana, ¿cómo está? Aquí estoy. No, estoy escuchando a los hermanos, están en un buen tema, sobre todo, pues yo me presento, soy católico. Son unos temas y me cae que cuando yo me meto a los live, por ejemplo, del hermano Marcos, llegan muchos hermanos que son protestantes y luego te tratan de atacar, que con la idolatría y todo eso. Y a mí me gustan de estos live tranquilos, ¿no? Donde se dialoga. Ahora imagínense al hermano Alfredo siendo católico, qué bonito carisma, qué bonitos dones tiene el hermano, sobre todo qué sencillez y sobre todo qué livianez de palabra tiene el hermano, que a mí me admira. En verdad, la sencillez que él tiene, la humildad de poder él expresarse y todo eso, y que uno no tiene ni siquiera el debate de poderlo confrontar, ni siquiera de poderlo corregir, ¿no? Entonces,
pues el hermano nos deja sin armas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, sí me gustó el tema del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es muy hermoso, que a mí me encanta, uno de los temas muy principales, sobre todo muy difíciles, muy difíciles, ¿verdad? Donde uno se hace preguntas, donde no tiene respuestas, porque es un tema muy difícil, muy teológico, muy filosófico y muy diocesano. Entonces, pues, es bonito estar aprendiendo de ustedes, hermanos, que realmente ¿cómo les diré? Se respetan, se hablan con respeto, con amor, con sencillez, con gratitud, sobre todo todos esos temas muy bonitos, pero sí me gustaría tocar el tema del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, donde al principio la Biblia te anuncia primero pues como el Creador, ¿verdad? Y te anuncia el Espíritu Santo que aleteaba sobre las aguas, pero más bien viene anunciando, por ejemplo, el Padre. Y si tú miras del Antiguo Testamento para atrás, del Nuevo Testamento para atrás, pues nada más se habla del Padre, pero es anunciado el Hijo. Entonces, por ejemplo, manda muchos profetas, manda, por ejemplo, a José el Soñador, manda también a Abraham, a todos esos personajes muy hermosos, pero el que trabajaba allí pues era Dios Padre, ¿no? Y ya en el Nuevo Testamento ya viene Jesús, hecho hombre y hecho humano. ¿Sí me oyen, hermanos, o no? Sí, hermano, sí le estamos escuchando, hermano. ¿Aló? Entonces, casi en el Antiguo Testamento se habla del Padre. El Padre es más recio, más rígido. También era muy, por ejemplo, pues también era con la gente que él se atendía, ¿no? Y entonces viene Jesús y viene todo lo contrario al Padre, que es todo amor, toda sencillez, toda lentitud para poderse enojar. Un Jesucristo que no nada más llega hecho hombre, sino que, por ejemplo, le dice a los apóstoles, les dejo el Consolador, que deja, y es el único que le llama el Espíritu de Dios, que ahora la iglesia le llama Espíritu Santo, y muchos de nosotros nos habla así, que yo siento que Jesucristo es el primero que bautizó al Espíritu Santo, que es el que lo anunció de una forma correcta, de una forma muy bonita, muy sublime. Entonces, pues nos deja una enseñanza muy creativa, ¿verdad? Entonces, pues es bonito que ustedes se expresen de esa manera, pero sobre todo de que hay que saber que cada personaje tiene diferente función. El Padre es, haz de cuenta, el arquitecto de todo, el que diseña todo, ¿verdad? El que hace todo en la vida, el que, por ejemplo, el que pensó en el planeta Tierra, el que desde el principio pensó en mí y en ustedes, y el que realiza todo eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, para ver si ustedes si estoy mal me corrigen, hermanos, porque para eso estoy. Yo tengo esta creencia del Padre, que es el arquitecto y es la creación de todo. Él es toda la creación, Dios Padre. Él es toda la creación, por eso le da todo el derecho a Jesús de ser Dios en la tierra, porque Él es toda la creación, ¿verdad? Entonces Jesús viene y anuncia de que Él viene a traer la salvación y muere por nosotros. Y queda, como nosotros somos católicos, y Jesucristo queda en la transustanciación de la Eucaristía. Para nosotros la Eucaristía es Jesucristo presente y omnipotente, y que es presente para nosotros, y es lo máximo en la Iglesia Católica. Entonces, ¿quién es el que hace la transustanciación? El Espíritu Santo. El que haz de cuenta que el Espíritu Santo es la esencia del Padre, pero también la esencia del Hijo, que llevan para finalizar la obra del Padre y del Hijo al mismo tiempo. Entonces, para mí, pues ese es un tema muy bonito, muy hermoso, y sobre todo, pues hermano Alfredo, me siento muy orgulloso de usted, de que no es de nuestra iglesia,
pero qué bonito carisma y qué bonitos dones tiene usted para poderse expresar así de nosotros. Por ejemplo, nosotros estudiamos en la Iglesia Católica, pero nuestra Iglesia Católica nos enseña a respetar a cada ser humano, a cada creencia, que nosotros no tenemos que meternos en su creencia, pero sí hacerles saber de que pues nuestra iglesia es una de las fundadas principalmente y que es donde está Jesucristo verdadero en la Eucaristía. Es todo y muchas gracias. Pues no, gracias. Muchas gracias al hermanito Cejas. Pues propiamente, hermanitos, para seguirlos escuchando y compartirles que perdón, hermano. Se busca dar la enseñanza sin buscar el falso buenismo. Y no es que aquí tampoco se busque hipócritamente un convenir, sino que en el diálogo con respeto, pero con firmeza y sobre todo con solidez en la doctrina y en el conocimiento y en la verdad, puede uno llegar muy lejos. Pero no uno, sino Dios a través de nuestro testimonio y nuestro compartir por esa fe, por esas enseñanzas y por ese, digamos, propiamente sentido de ser de Cristo, sobre todo de ser en el ser de Cristo. Amén. Ahora imagínese al hermano Alfredo en la Iglesia Católica, sería un buen miembro, ¿no? Entonces, pues hay hermanos, si en el futuro si algún día quiere ser católico o que quiere estudiar en la Iglesia Católica sin ¿cómo le diré? Sin estarlo puchando, hermano, me gustaría que usted un día estudiara teología en la Iglesia Católica para que se diera cuenta más o menos cómo trabaja nuestra iglesia y sobre todo qué temas de teología tiene, de filosofía y de exegética bíblica y de psicología también, porque todo eso encierra nuestra iglesia. Pues si un día usted, como dicen por ahí, le pica el gusanito de ir, pues allí estamos nosotros, hermano, pues invitándolo, que si un día le gusta participar en la iglesia, pues allí está nuestra iglesia abierta, hermano. No, gracias por la invitación, hermano. De todos, mire, hermano, aquí, estando en el camino de Dios, nunca hay que decir que no, hermano, porque en los planes de Dios no los sabemos, hermano. Decir, porque Dios es el que nos mueve, hermano. Si yo me dejo mover por Dios, hermano, Dios me mueve a donde Él quiere, hermano. Y yo no puedo decir, no estaré alguno al hombre. Hermano, uno va donde Dios lo lleva. Esa es mi fe, hermano, esa es mi fe y mi convicción, hermano, de que yo me dejo mover por Él, hermano. Y Él, como le digo, Él puede tomar la última palabra, hermano. No puedo decirle a usted ahorita, no, y enojado, no, hermano, nada de eso. Y entonces Él te va a llevar a donde Él quiere, hermano. Y no le puedo decir que no, hermano. Gracias por la invitación, hermano. Verdaderamente me da gusto, hermano. Pero ahorita que estaba hablando, dice usted, hermano, ahorita que estaba hablando, si verdaderamente, hermano, tocáramos temas de enseñanza sin ofender a nadie en las iglesias, hermano, qué bonito sería, hermano, qué bonito sería. Ese es el deseo de mi corazón, ¿verdad? Que aprendiéramos, hermano, aprendiéramos con el amor, con la paciencia, con la benignidad, bondad y fe que Dios nos enseñó, hermano, así, tener que enseñar a las personas, hermano, a respetar a las demás personas, hermano, que en algún diálogo no estuviéramos que tú crees en esto, hermano, yo creo en esto, ¿verdad? Pero no estar en desacuerdo en eso, hermano, sino que tú lo crees de una forma, yo lo creo de otra forma, hermano, ¿verdad? Y respetarnos, hermano. Está bien, hermano, eso es bonito. Y gracias, bueno, hermano. No, sí, porque no se necesita. Sí, diga, hermano. Al menos cuando yo entro en live y comparto un poco con los hermanos, de repente están discutiendo o algo y llego yo, ¿qué hubo? ¿Qué traen? O sea, de repente les digo yo, un ejemplo, están hablando de Judas o algo, le digo, oye, traen el tema de Judas, le digo, y ya están peleando, le digo, que si esto, que si tienes la
Satanás y es el santo que más imitamos. Oiga, hermano, pero yo no soy que me dijo que era murciélago. No, pues, pero, o sea, les digo, pues, que fue un chiste, pues, que sale, pues, ahí. No, sí sé que sí, De que digo, hermano. no debe ser. Católico murciélago, no me hicieron la primera comunión y lo bautizaron y yo no regresó a la iglesia. No, sí. Hermano, no, que hasta murciélago salí, di. No, pero está, por eso les pero digo. está bien, hermano, de algo hay que reírse uno, hermano, de algo hay que platicar. Sí, hay pues, que- sí, no, uno, como dicen, en el afán de ofender o algo. No, Sino de compartir y pasarla bien, o sea, es lo que les digo, yo de repente entro y tranquilos, o sea, vamos a agarrar un tema a punto y vamos a seguirle. Aquí tiene que haber edificación, pues, en la palabra. Y ya se agarramos un tema ¿Qué y te van a agarrar? así. Ahorita estamos en plática y estamos a gusto para que vean que los católicos no somos venenosos ni tiramos con soña. todo, hermano, todo, hermano. No, es que Buenas fíjense, tardes, hermano Carlos. entré con otros hermanos separados y me empezaron a decir, y ustedes que adoran a esa prieta y que esa negra y que renegrida. Y le digo, hermano, le digo, ese es el amor que tienen en su corazón. Le digo, o sea, le digo, dense cuenta, le digo, aquí vemos dos católicos, fulano y yo. Le digo, ¿cómo se escucharía que yo entrara mentándole la madre a usted, hermano? O sea, ¿cómo me vería yo entrando al live y mentándole la madre a usted sin siquiera ni conocerlo, ni mucho menos? No, Le digo, tiene que tener en cuenta que para nosotros como católicos, la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo es nuestra madre y la está ofendiendo. no, y se respeta, hermano, tiene que respetar uno, hermano, no hablar en contra de nadie así de esa forma, hermano. Digo, si es el cristianismo que ustedes profesan, le digo, qué bueno que no estoy con ustedes y mucho menos me gustaría estar con ustedes, la verdad. Así les dije y yo me retiré. Pero, ¿sabes qué? O sea, Perdón, hermano. Me he dado cuenta, sí, no, hermano, digo, que muchos de los que hablan así, hermano, casi muchas personas, hermano, de los que hablan así de a tiro muy abiertamente a ofender a las personas. Yo casi pienso, no estoy seguro, pienso que son muchas personas, hermano, que se acaban de convertir, hermano, que acaban de aceptar a Jesús en su corazón, hermano, y probablemente de ahí van a los tipos de predicadores que tienen también, pero yo digo, imagínese, hágase esa pregunta, un ejemplo, que llegue usted al cielo y que llegó a ofender a la madre de nuestro Señor y que la madre de nuestro Señor esté ahí en un lado. Si es que llegan. Ya, ¿con qué cara? No, todos nos vamos a presentar a juicio, todos. Vamos a estar en el juicio. Juicio, sí, pero al cielo no, creo, así No, pero como vamos en el juicio, ok. como es en Y que Chamucán. veamos a Jesús, a nuestro Señor Dios Padre en medio y a nuestra Santa Madre a la izquierda allí presente. ¿Con qué le van a decir? Un ejemplo que a los No, hermano, no. Voy a decirles algo, hermanos, que No debe. obviamente, o hasta la anfitriona se me va a enojar, la hermanita, se me va a poner así como que... Bueno, lo bueno es que ya saben. No, es lo que ya saben cómo soy yo, ¿verdad? ¿Para qué me invitan? No, siéndoles sinceros, propiamente el propósito de nosotros es buscar que salvar almas, ¿verdad? No condenarlas, o no cerrar las iglesias, o no cerrar como los fariseos, que no entraban y no dejaban entrar, ¿verdad? Ese era, digamos, el pleito que tenía Jesús con los fariseos, que no hacían lo propio, pero no dejaban que los demás lo hicieran. Entonces nosotros como católicos, o de cierta manera como cristianos realmente, en la verdad, pues estamos en ese digamos, convenir con Cristo. Porque, ¿cómo puede venir uno católico a decir, te vas al infierno y que no sé qué, bueno, con cosas muy fuertes, maldiciones, cuando la enseñanza de Cristo era, bendigan al que el maldice? Entonces yo no puedo maldecir, o sea, si yo, en mí reina el bien, el amor,
la misericordia, de mí no puede salir maldición. El único que lo puede hacer y al único que tiene esa potestad es Dios. Yo podré a lo mejor, si acaso, como Él lo mandó, bendecir, hablar bien, decir bien de los demás, pero ya cuando en mi posición me pongo en el de Dios y me doy con la autoridad de mandar al infierno a la gente cuando yo no soy el que tengo esa potestad, solo Dios, entonces yo no puedo tener esa, digamos, autoridad de maldecir y sobre todo contradecir las enseñanzas de Cristo, cuando el mismo Cristo resalta y enseña: bendigan a quien los maldicen, oren por los que los persiguen. O sea, ya terminó esa ley mal interpretada. Vengo a no abolirla, vengo a darle el verdadero cumplimiento, el real cumplimiento, ¿verdad? Yo sé que a veces sí nos sacan de quicio, nos molestan, a veces pues somos de carne y hueso, a veces nos enoja, ¿verdad? Nos, digamos, molesta, nos sacan de nuestras casillas. Pero si somos de Cristo, una cosa por ahí escuché, creo que fue el padre Carlos Moore, que lo dijo recientemente y yo no lo sabía, se me hizo chistoso ese dicho, ¿verdad? Dios es inmenso y nosotros somos mensos, o sea que nosotros somos limitados. Dios es ilimitado. Entonces en esa grandeza nosotros a veces todavía nos falta mucho. Adelante, hermano. No, pues una de las cosas que yo quisiera opinar es que, por ejemplo, Pablo era fariseo y venía de ese linaje, y una de las cosas que Pablo escondía, que como él era fariseo, estaba en contra de quitar la vida. Y fíjate cómo Dios lo agarró. Él apresaba, por ejemplo, apresaba a los cristianos, se los daba, por ejemplo, a la gente que tenía que matarlos, y él estaba cumpliendo con diciéndole al Creador, como diciendo: yo nada más lo agarré, pero no lo maté. Fíjate qué mentalidad tenía Pablo. Es uno de los personajes más estudiados y es de los, por ejemplo, de los personajes que tuvieron más revolución en el área del cristianismo, más que Pedro. Entonces, él se escondía en esa falacia de él, de que yo los tomo, yo los agarro, pero no los mato. Y cuando Dios lo tumba del caballo, que sí se dice la historia, pues le sale Jesucristo como diciendo: Walá, te tumbo del caballo, porque le dice: ¿por qué me persigues? Y esa palabra de que tú me persigues es: ¿por qué me matas? En la historia, en la mentalidad de Jesús, como Jesús mismo le dice con sus propias palabras, que oyó la voz Pablo, que le dice: ¿sabes qué? ¿Por qué me persigues? En pocas palabras, esa palabra le quiso decir: ¿por qué me matas? ¿Por qué me estás matando? ¿Por qué me estás hiriendo de esta forma? Y pues queda ciego. Y una de las historias que más me gusta, que Pablo, ese potencial que tenía como fariseo, él lo tomó como una forma cristiana, con rectitud, con amor, con sencillez, con humildad. Se dejó instruir por otros apóstoles, y sobre todo el que le quitó la ceguez, que era Ananías. Fíjate, una de las cosas que más me impacta en la Biblia, Ananías era el que le quitó la ceguez, y Ananías fue el que a las últimas quedó muerto, porque no dio todo lo que le había dicho a Pedro, de darle las propiedades, junto con su esposa. Fíjate cómo está ese misterio, cómo Pablo de un principio quedó ciego, siguió el cristianismo, y Ananías no, que le quitó la ceguez. Entonces yo pienso que esa historia de Ananías y Pablo, pues hay que ponerlo nosotros en práctica, para que nosotros veamos que a mí me gusta, por ejemplo, leer la Biblia hoja por hoja, día tras día, y sobreponerla como una historia sobre cada personaje. Entonces, ¿qué gran enseñanza nos da Pablo de que él murió hasta el final? Y un líder nato, un líder que él lideraba sus comunidades a través de cartas, y en la cárcel, hasta que no murió pues decapitado, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo nos pone Pablo? Que ya la historia está puesta, la historia está leída, como para poder nosotros estar combatiendo con gente que no sabe qué realmente significa la escritura, de que dicen: es que la escritura dice esto,
Es que Dios dice esto, no. La Escritura te dice esto para que tú la pongas en práctica y te dejaron, haz de cuenta, santos, modelos a seguir. Y pues bueno, hermanos, si en algo estoy mal, pues corríjanme y pues es todo. Muchas gracias. Hermanos, que el Señor me los bendiga, hermanos. Tengo unas cositas que hacer y me voy a desconectar, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos por aquí, hermanos. Bendiciones. Ándale pues, que Dios me lo bendiga, hermano. Bendiciones. Bendiciones, Te hermano. bendiga. Y voy a orar por usted para que sea católico. Que Dios me los bendiga, hermano. Está bien, hermano. Gloria a Dios, El hermano. Santísimo no falla, hermano. Gloria a Dios, no hermano. falla. Dios me El los bendiga, Santísimo. hermano. Que Dios me lo Ok, bendiga. hermano. Bye. Dios me los bendiga, hermanos. Vaya. Ándale. La diferencia, hermanitos, ahorita que estaban hablando un ejemplo como del llamado de San Pablo. Si se da cuenta, hermano, a muchos, bastantes pastores, y no es que hasta la mayoría, muchos de los hermanos separados, tienen ese testimonio de yo tuve el llamado de San Pablo, y empiezan a dar su testimonio de ellos, pues, de que tuvieron el llamado de San Pablo. Digo, ok, tuvieron el llamado de San Pablo, pero hicieron lo que San Pablo hizo o se quedaron a como estaba antes San Pablo, persiguiendo la iglesia. Esa es la pregunta. Pues la mayoría que está en otras sectas, pues no, hermano. Porque realmente le voy a decir una cosa muy importante, lastimosamente, pues hay muchas personas muy buenas, yo digo como el hermano que se acaba de ir, pero no tienen una buena formación. Tienen una formación instantánea, sí. Tienen una formación impulsiva, de que el pastor les enseña, lo que tú pienses, eso está bien. Lo que tú sientas está bien. Tú puedes decirle lo que tú quieras porque son hijos de Satanás, los católicos. Entonces traen una enseñanza muy, muy destructiva, una enseñanza muy corrosiva, muy podrida, donde ellos piensan que son los reyes de la palabra. Y tienen que saber que los apóstoles dejaron como rey a Jesucristo. La enseñanza es la reina de cada uno de nosotros, la enseñanza que es la Biblia, y la destruyen. Y es donde se les llama, por ejemplo, que son herejes de la palabra. Sí, por eso lo que yo ¿Por qué? decía, Porque no saben distribuirla. Cuando pues, San Pablo, que era lo que hacía antes de su conversión, perseguía a la iglesia. Y muchos hermanos pues separados que dicen ya tener el llamado de San Pablo, ¿qué es lo que siguen haciendo? Hablar de la iglesia, atacar a la iglesia. Y por eso les digo, o sea, tienen el llamado de San Pablo, pero se quedaron antes de la conversión de San Pablo. Porque con todo ese conocimiento que tenía San Pablo, siguen atacando a la iglesia. Sí, es que todavía no nos ha tomado el caballo, hermano. Sobre todo si se fijan si nos basamos a lo de Lutero, él tenía una intención tal vez en apariencia positiva por las cosas que se estaban haciendo o de cómo se estaban haciendo en la iglesia, pero los que le siguieron acomodaron todo a su conveniencia. Yo me imagino que él se revolcó en la tumba o se sigue revolcando en la tumba, dándose cuenta de que él provocó pues todo esto y que fue el causal de lo que hoy en día pues es esta reforma protestante que dicen, por ejemplo, mi hermano de sangre, tengo familia que se bajó de la barca de Cristo, ¿verdad? Que se hicieron testigos de Jehová, y de cierta forma a veces me dice, cuando casi no me gusta dialogar con ellos en cuanto a doctrina, porque siempre sale uno mal, ¿verdad? Sabemos que a veces no vamos a quedar bien, y para evitar entre familia, pues distanciamientos y todo esto, yo no trato de mejor evitarlo para no causar pues eso, ¿verdad? Oro mucho por él, pero el punto es, cuando a veces sí me presto un poquito a compartir un poquito de la fe con él, cuando él me dice, es que, ¿por qué crees que hay protesta? Tú te has preguntado por qué esto, tú te has preguntado por qué lo otro. Entonces yo dentro de mí a veces me contesto solo, porque al contestarle a alguien que ya se negó a aceptar lo que anteriormente profesaba como apóstata,
mis respuestas a veces internas son, a veces externas, pero ustedes saben, hermanos, propiamente la Virgen María, ella no se andaba, ¿por qué? A ver, ¿dónde? Si acaso nomás se cuestionó una cosa, pero no era dudar de Dios, no fue de ponerse a dudar ni a preguntarle a Dios, a ver, o sea, yo quiero ser virgen y tú me estás quitando ese privilegio, me estás cambiando los planes. No, hágase como has dicho, si acaso nomás. ¿Y cómo va a suceder esto? Porque pues no me he casado, o sea, porque necesito ahora sí que ver cómo va a suceder para entender mejor. Y el ángel, el arcángel Gabriel, pues ya le expresa cómo va a suceder y listo. O sea, no necesitamos preguntarnos que por qué es rojo, por qué es amarillo, simple y sencillamente hacer la voluntad del Padre, y con eso está uno más que contestada, ¿verdad? La duda. Amén. Amén. No, y es un tema muy importante, por ejemplo, de María, sobre todo de que nosotros sabemos que María fue glorificada por Dios. No es glorificada por nosotros porque no tenemos ese permiso. Nosotros tenemos, por ejemplo, venerarla, respetarla, admirarla, y sobre todo decirle gracias por ser la madre de Jesús, y sobre todo de que solamente en aquel tiempo un cuerpo glorificado por Dios podía ser sustantivo para poder tener el embarazo de Jesucristo. Entonces, claro que nuestra Madre María, y yo no miento, fue glorificada por Dios, no por nosotros, porque no tenemos ese permiso. Y solamente un cuerpo glorificado puede ir en cuerpo y alma y espíritu a la presencia de Dios. Y nosotros así lo creemos de nuestra Madre María, de que pues ella fue glorificada por Dios, pero es... por ejemplo, nosotros la podemos venerar, es venerada por nosotros, respetada, y sobre todo de que la Biblia dice, cuando fue con nuestra hermana Santa Isabel, que le dice, ¿quién soy yo para que la madre de nuestro Señor venga a visitarme? Y allí está la respuesta, y allí es donde hay una gran profundidad de ¿cómo le diré? De poderse unificar. Allí cuando dice nuestra hermana Santa Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de nuestro Señor venga a visitarme? Y salta Juan el Bautista, el vientre de esta Isabel. Allí es cuando se une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, la Iglesia nos enseña en la Escritura que no está en la Escritura, pero sí está en la respuesta teológica, en la respuesta muy hermosa de la Iglesia, en el conocimiento y la sabiduría de la Iglesia, que allí es donde se une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que siga un nuevo comienzo. Y bueno, es un tema muy bonito que en el futuro me gustaría tocar, pero pues por ahorita pues muchas gracias por escucharme, hermanos. Bienvenido, hermano Carlos. ¿Mande? ¿Se fue el hermano Alfredo? Yo creo que ya se ocupó, hermana, que se iba a ocupar. No. Carlos. Creo que está dormido Carlos. Hola. Hola, señor Carlos. ¿Cómo Hola. está? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Aquí, tranquilo, bro. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Igualmente a ustedes también. Los estaba escuchando un poco acá, no tienen un tema concluso, ¿no? O sea, es varios los temas que están tocando. Estamos compartiendo. Pero yo personalmente sí creo que, por ejemplo, los de otras denominaciones dicen que San Pablo fue llamado, pero yo creo que la Biblia nos deja claro ahí que más bien fue confrontado, ¿no? Fue una confrontación que se le hace directa, no más que un llamado, es una confrontación de por qué estaba persiguiéndolo, ¿no? Entonces... Mira, sí, perdón, ahorita hablo, perdón.
Sigue hablando, hermano. Entonces esto nos deja claro la Biblia de que ya había podemos decirle magisterio, ¿no? Vas a ir a este lugar y ahí se te va a decir lo que hay que hacer. O sea, no es un llamado como el sí llamado, sino espérate, no está bien lo que estás haciendo, ubícate. Y obviamente están palabras ya mías, ¿no? Pero la lectura sí nos dice que le reclamas, ¿por qué me persigues? Y lo manda con con Ananías, y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Pero yo me fijo que ellos eso lo toman como un llamado, Pablo, y pues sí, no, yo tengo ciertas diferencias sobre eso, ¿no? Más que un llamado es un... Fíjate, hermano, que me voy a adelantar tantito, hermano Cejas, en este aspecto. Yo creo que propiamente, hermano, depende cómo cada persona se sienta, ¿verdad? En esa, digamos, experiencia de tener un encuentro con Cristo. Cada uno de nosotros lo puede ver diferente. Si yo me encuentro, o como me encontraba en mi pasado, en la mundanidad, en el pecado, en la supuesta catolicidad, pero sin practicarla, o practicarla por conveniencia, iba a misa porque me obligaban, o por quedar bien con mi mamá, o rezaba el rosario con ella nada más porque si no me regañaba, o sea, propiamente a veces nomás lo hace uno por cumplimiento, cumplo y miento. Entonces, cuando ya tuve esa experiencia donde, pues bueno, muchos conocen parte de mi testimonio, cuando uno vive estas circunstancias, permítanme. Pues bueno, hermano, yo voy a seguir la plática Mira, yo pienso que Dios sabía lo que Pablo iba a hacer, cuál iba a ser su reacción. Y si tú miras en la historia, Pablo, haz de cuenta que era el complemento de Pedro. Porque Pedro era un ignorante, que Pedro era un apóstol que no tenía mucho estudio, que no se sabía poner a dialogar mucho, porque él no tenía estudio. En cambio, Pablo tenía mucho estudio, tenía 2 nacionalidades, sabía varios idiomas. Entonces, Jesús sabía que Pedro iba a necesitar ayuda. Entonces, exacto. Yo pienso que el pensamiento Sí, entonces sígale usted, hermano. Bueno, así rapidito nada más como para concluir un poquito, porque no me quiero extender, aparte que sí, pues la verdad como estoy en el trabajo, pues no me ayuda mucho, pero así en breve. Cuando uno es confrontado, uno puede saber, por ejemplo, o sea, la confrontado, o sea, frente a frente, cuando te pones frente a la verdad y Cristo es el camino, la verdad y la vida, pues ya ahí determina tú cómo te veías, o te veías cómodo, salvo, sin pecado, libre de culpa, o ya te veías, digamos, en una situación de condenación, ¿verdad? Porque muchas personas cuando viven esa experiencia de Cristo y se sabían en una situación propiamente de pecado, de condenación, pues ven a un Cristo misericordioso que los confronta, ¿verdad? Pero hay quienes pues también lo pueden ver de otra manera, un Cristo que posiblemente no te confronte con una realidad propia de errores en tu vida, pero que sí te invita o te anima a corregir ciertas cosas o a mejorar en ciertos aspectos para hacer al propósito de su convenir, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas desde la perspectiva personal y no desde la voluntad del Padre. Y San Pablo, desde su conocimiento, sabiduría, inteligencia y todavía todo eso que él tenía, ¿verdad?, del conocimiento de la ley, Jesús nuestro Señor vio a un prospecto que necesitaba de su lado, ¿verdad?, pero a sabiendas de lo que hacía, pues por eso le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sí me explico? Si no, igual ahorita les sigo compartiendo y los escucho. No, pues sí. Una de las cosas que cuando Jesús tuvo la confrontación con él,
le dio a decidir a Pablo en aquel tiempo. No lo dice la Escritura, pero imagínate, tuvo sus días de reflexionar, de saber, y sabía que Jesús lo había tumbado. Sabía que al mismo que habían crucificado, a él lo había tumbado. Entonces, él tuvo esa reflexión, y Dios y Jesús en ese tiempo le dio a decidir en esa trayectoria: si como me sigues, vas a evangelizar mi nombre, o vas a seguir en el mismo camino. Entonces, fue una decisión que tomó Pablo de seguir el cristianismo, porque como Dios, por ejemplo, Jesús estaba con él en su ceguera, y él sentía su presencia. Pero es como a nosotros, cuando alguien nos llama y nos dice, oye, hay un evento de tal, es Dios a través de la persona. De la misma manera tuvo Pablo esa conversión. Entonces ya de allí, cuando Pablo ya había tomado la decisión de seguirlo, fue cuando le dijo a Ananías: ¿sabes qué? Ve y quítale la ceguera. Y aunque Ananías le dijo, pues oye, pues si ese nos anda persiguiendo, ya mataron uno a pedradas allá. Dijo, por su culpa. Y tú vienes acá a decirme que le quite la ceguera. Pues imagínate, pobre de Ananías, tenía miedo. Pero sin embargo le dijo, no te preocupes, él ya está convertido. Entonces eso quiere decir que en la trayectoria de cuando quedó Pablo ciego, tuvieron una conversación personal, Pablo y Jesús, aunque no lo diga la Escritura, pero tiene lógica de lo que estoy diciendo. Y gracias, hermanos. Sí, son muy grandes las enseñanzas que dan en ese aspecto, de todos los ejemplos que da la historia de San Pablo. Esa es la diferencia, pues, como yo les explico, cuando siguen atacando la iglesia, pues los hermanos también, y siguen en la ceguera, pues, o sea, digo, está un poquito difícil, pero pues no queda más que orar por los hermanitos que de veras buscan a Cristo y tratan de seguir los ejemplos que nos dejó, pues los mandamientos que nos haya dejado, y siguen tratando de encontrarlo, porque así muchos hermanos de otras iglesias, pentecostés, adventistas, de todas, están regresando a la casa de nuestro Señor Dios Padre, por lo mismo de que se siguen escuchando los testimonios, y oremos por ellos. Sí, hermano, y es bien bonito, porque mire, tiene que uno que saber que la semilla, aunque nosotros digamos, es que a estos tercos no les cabe la palabra de nosotros, tenemos que tener fe de que sí les va a caber, porque mire, fíjese en una cosa, hermano, y habla de la parábola de los dos hijos, uno que le dijo que no iba a ser el quehacer que el papá le mandaba, y el otro que sí. ¿Y cuál fue el que obedeció? ¿Sí han leído esa parábola? Sí. Entonces, ¿qué le dice? Entonces el padre confió en que el que le dijo que sí iba a hacer las cosas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el que le dijo que no hizo bien las cosas. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender, hermano? Que los debates cristianos, los debates con los evangélicos son buenos. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros somos católicos. Mire, y es esto donde la inseguridad espiritual y psicológica es donde nos gana. Aquí es donde nosotros, es que esos son tercos, hermano. Nosotros somos una de las cosas, somos uno de los católicos auténticos. Y dice la palabra de Dios, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y no dice en lo económico, no dice en lo monetario, dice en la palabra de Dios. Cuando tú te pones a debatir con un cristiano, yo te aseguro que a ese le quedan más dudas que respuestas.
Porque ellos nos tienen como unos católicos ignorantes, borrachos. Y cuando les salemos unos católicos auténticos que sabemos la palabra, que sabemos debatir, que sabemos de la historia, que sabemos nosotros realmente cuál es la palabra de Dios, cuál es la profundidad de la historia, cuál es la profundidad de la teología, cuál es la profundidad de la espiritualidad que tiene nuestra palabra de Dios, hermano, tenemos que tener fe. Y es una de las que nosotros flaqueamos allí, hermano. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que nosotros somos, hermano. Somos católicos auténticos. Sí, así es. Nada más aquí el detalle, mi hermano, pues digamos en cierta manera por las malas experiencias que sobre todo su servidor ha tenido, ¿verdad? Basándonos en que sí hay muchos a veces intelectuales. Hay muchos hermanos que mis respetos para ellos, hablando de católicos y no católicos, ¿verdad? Pero que de cierta manera tienen mucha, digamos, facilidad de retención de datos, pueden memorizar muchos, o toda la Biblia, ¿verdad? Bastante, digamos, material para conocimiento. Pero yo me quedo, como dice San Pablo, ¿de qué me sirve tanta ciencia, tanto conocimiento si no tengo amor? Nada soy, ¿verdad? Todo lo demás pues queda como quien dice por basura, porque realmente dentro del lado católico como del protestante hay muchos que basándose en ese conocimiento son autoritarios, prepotentes, groseros, ofenden, humillan. Yo escuchaba, ahorita ya no tanto, aunque de otras maneras, pero antes en Facebook, sobre todo cuando empecé eso en Facebook y por WhatsApp, escuchaba mucho a católicos, que era lo que más me dolía, y los confrontaba yo a ellos en cierta forma, haciéndoles ver la realidad, porque llegaban ellos o comentaban en los grupos, ¡ay, le puse una arrastrada a un protestante! O le puse una paliza, y yo pensaba, y eso te enorgullece, eso te hace sentir feliz, cuando en realidad lo único que estás haciendo es vanagloriándote por tu conocimiento, pero no dando testimonio de fe, porque el conocimiento, digamos, a veces propiamente sirve, pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Una cosa puede llevar a algo, pero el testimonio, cómo es la persona, cómo se comporta, cómo se sabe controlar, cómo realmente se sabe, digamos, manejar para no caer propiamente en la carne. Y eso a veces sucedía y sigue sucediendo. Aquí en TikTok he conocido a uno que otro por ahí que de repente en su manera de comportarse les digo, no me representa, es católico y sabe teología patrística y sabrá lo que tú quieras. Los demonios se saben la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y no por eso se han arrepentido. Sí, claro que sí, gracias, que te vaya bien. Entonces, es decir, no porque se sepa la Biblia de memoria quiere decir que ya es salvo o que ya es una persona que ya tiene un pie en el cielo. No. Es el testimonio de cómo nosotros nos vamos transformando y realmente concluyo con esto para seguirlos escuchando, hermanos. Tú vas a un restaurante, pruebas la comida y disciernes, si te gustó, vuelves. Hay cositas que puede que no sean del agrado, ¿verdad? Pues en la vida de fe no es lo mismo. Tú no puedes agarrar la Biblia y decir, esto es para mí y esto no. No, la Biblia es toda para uno, que a veces es amarga, que a veces es enchilosa, que a veces es agria, que a veces es demasiado dulce, pero es toda, no es un menú de que, o un buffet de que, o a la carta, esto me gusta y esto no, la vida en fe es toma tu cruz de cada día, y la cruz a veces puede estar rasposa, la cruz a veces puede estar lastimosa, pesada, puede sentir cómo pues bueno, a nuestro Señor Jesucristo cómo les dejó el hombro, ¿verdad? Entonces, la cruz no la tallaron, no la dejaron lisita, pulidita para que no le lastimara, no, a veces Dios te pone una cruz que hasta trae animalitos, hormigas, imagino, o sea, es decir, incómoda, desagradable, fastidiosa, pues acéptala, acepta esa cruz y mastícala, pruébala,
digiérela a gusto, disfrútala. A veces, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Te comes la palabra, cómetela. En la boca te sabrá bien, pero en el estómago te caerá mal. Era parafraseando la palabra. A veces no sucede eso. Entonces, ese es el detalle, que en cierta manera no damos ese testimonio propio de algo a la hora de la prédica, de la evangelización en las enseñanzas. Yo muchas veces les digo, y concluyo ya, perdonen que me extienda a veces en estos ratos que tengo de espacio, pero digo, para concluir, yo a veces les digo, no se fijen en propiamente también en la persona, sino en lo que la persona habla a través Dios de él, ¿verdad? Que usa como instrumento a alguien imperfecto, pecador, inútil, que a veces a veces no ponemos en práctica lo que predicamos. A veces más bien damos el consejo y nos quedamos sin él. Entonces, realmente ahí las dos cosas. Que reconozcamos como como decían hace rato, del publicano, que reconozcamos que somos pecadores y que también fallamos y que tenemos debilidades, y nos iremos justificados a estar alardeando y presumiendo de conocimiento, de sabiduría, de lo que ustedes quieran, y vamos a terminar, digamos, no justificados ante Dios. Eso es lo que nos hace católicos, y eso es lo que nos une. Y que si yo les llego a ofender o decir algo que tal vez no les agrade, o que por alguna razón me exacerbé y termine diciendo a lo mejor algo que no debí, saber pedir perdón y disculparse, ¿ya? Y decir, me equivoqué, lo siento. Eso es lo que nos hace cristianos católicos. Adelante, hermanos. José, ¿tienes algo que decir, o Carlos? Adelante, hermano, adelante. Lo escucho. A ver quién me puede bajar, porque me voy a echar un bañito. Ahorita voy a ir a ver si hay confesiones. ¿Traes paracaídas, hermano? ¿Por qué ahí vas? Ay, no, si hay un Hermano parapente de esos José, grandes. ¿quiere hablar algo? Oye, mi hermanita. Ya lo aventé para abajo. ¿Algo quieres comentar, por favor? Hermano Carlos, ¿quiere opinar algo? Es que estoy un poco ocupado ahorita, pero lo estoy escuchando, sí, va a hablar Tashi. Hermano José. José Rivas. No, yo no puedo. Hermano José. No está. Bueno. Está dormido. Pues yo creo que también es importante que una cosa es a veces lo que nosotros interpretamos para no caigamos en el mismo error de ellos, ¿no? Porque nosotros tenemos un magisterio que nos apoya en ese sentido, y pues al tratar nosotros de imaginarnos cosas, pues la imaginación es muy amplia, ¿no? Podemos imaginarnos un montón de cosas, pero es importante que nos mantengamos en el versículo y en el contexto, ¿no? Porque si empezamos ya que a veces a dejar la mente vagar, la mente es bien vaga. Entonces es por eso que hay tantas de las divisiones ahora, ¿no? Incluyendo ellos están más divididos que nadie. Ellos creen que están unidos, pero no. Hoy en la mañana en un live, no sé si fue el de que Tashi o fue de otro, no fue de otro, un tal ahí diciendo que San Pablo tiene un evangelio, o sea, ese evangelio de San Pablo, cuando por el versículo que San Pablo menciona que como cuando les dice que no sé cómo va, pero que ha venido a hablar de su evangelio, ¿no? De mi evangelio que yo les traigo.
estaba él cerrado con eso, ¿no? De que San Pablo tenía su propio evangelio, aparte de los otros 4 evangelistas. Entonces imagínense hasta dónde llega la imaginación, ¿no? Cuando no nos mantenemos o no tenemos un magisterio que nos guíe. Entonces es necesario, por ejemplo, que nosotros tratemos de sacar una enseñanza de un texto, pero sin tergiversar cómo el magisterio lo interpreta, ¿no? Como enseñanza está bien, pero sí, mantenernos ahí, que sea una enseñanza nomás. Los únicos evangelios que la iglesia les dio derecho es a los que estuvieron con Jesús. Entonces, Pablo se autocritica y se dice el mismo que es como el último apóstol, como, haz de cuenta, como la basura, ¿no? Porque a veces se autoflagelaba, pero lo único que la iglesia se aseguró es que estuvieran los tres evangelios sinópticos que le llaman, que el primero fue Marcos, Mateo y Lucas. Marcos fue el primero, por eso tiene 16 capítulos, y le llaman los 3 evangelios sinópticos. Entonces el de Juan no, porque es muy diferente porque no llevan la misma secuencia. O sea, que Mateo agarró la misma secuencia de Marcos, pero le añadió otras cosas y por eso lo pusieron como primero en la escritura. ¿Por qué? Porque añadió muchas cosas y está más complementado que el de Lucas. Por eso la iglesia tomó esa decisión de ponerlo primero, porque está el de Mateo es el más complementado de los 3 evangelios, y de allí está el de Marcos y luego Lucas. Entonces el primero que se hizo fue el de Marcos. Marcos fue secretario de Pedro y anduvo con Pablo, pero Pablo no lo quería porque era bien miedoso. Es uno de los apóstoles más miedosos, pero era muy inteligente, muy, ¿cómo te diré? Todo lo escribía Marcos. Entonces, pues sí, entonces siempre cuando se encuentre personas así, siempre dígale que la Biblia siempre se constituyó de esa forma, porque solamente los únicos que tenían la potestad de llamarle como evangelios eran los apóstoles que estuvieron personalmente con Jesús. Entonces, pues allí está, hermano, la respuesta. Muy bien. Entonces, pues allí está, ¿no? Entonces, porque Pablo sí, fue uno de los que por ejemplo, se partió, sudó, lo golpearon, lo apedrearon, por ejemplo, le picaron serpientes, iba de prisionero en una embarcación. A las últimas sucede que era el líder de la embarcación. Imagínate todo lo que hacía Pablo, dirigiendo una pila de presos en el mar, porque ya se andaban, ¿cómo te diré? Se andaban ahogando, y les decían los soldados: déjenlos, no se van a ir porque se van a ahogar si se van. Entonces te das cuenta que Pablo tenía ese don de convencimiento, que las últimas hasta los nativos de allí se convirtieron al cristianismo, porque miraron que una serpiente pues le picó a Pablo, y miraron que era una de las serpientes más venenosas. Es más, no había otra serpiente igual de venenosa que esa, y miraron que no se moría. Y ellos lo tomaron como chiste de primero: se va a morir. Al ratito va a colgar los tenis. Y suele suceder que pasan horas y días y no le sucede nada, y él no lo sabía. Entonces, fíjate que por una serpiente los nativos se convirtieron. Entonces, te estás dando cuenta que la historia el contexto de la escritura tiene mucha razón, pero la iglesia no pone a Pablo como evangelista. ¿Por qué? Porque él fue cómplice de matar personas. Entonces, cuando alguien te diga eso, dile eso, que no está permitido.
Ni por la Biblia, ni por la iglesia está permitido todo eso. Pues sí, no, pero ellos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, donde dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Entonces ellos en estas lecturas, esos versículos son los que basan esa. Por ejemplo, el muchacho que estaba diciendo eso, ¿no? Obviamente uno sabe que son 4 los evangelistas, son 4 los evangelios, pero te digo que a veces por la mala interpretación, mis hermanos, perdonen que la mala interpretación. Sí, diga, hermano. Perdonen, hermanos, que los interrumpa, pero hay algo que creo que hay que tomar en cuenta y tener presente. El evangelio es uno solo y es toda la palabra de Dios, y va incluida en las cartas paulinas. Entonces, la iglesia lo considera según San Lucas, o sea, propiamente el evangelio, la palabra es la buena nueva, ¿verdad? Una noticia, digamos, de alegría. Entonces, el evangelio es todo. O sea, cuando te digan, ¿cuántos evangelios tiene? ¿De cuántos evangelios se conforma la Biblia? Es un solo evangelio. Pero hay 4 que nos, digamos, muy referentes, que son de San Lucas, San Mateo, San Marcos, ¿verdad? Y San Juan. Entonces, sí, pero es que estamos haciendo referencia al canon, ¿no? Como tal, sí. o sea, está haciendo referencia sobre el canon como tal, de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, o sea, ya estamos, el tema está en que bueno, me tocó un individuo ahí que está pregonando que San Pablo tiene su propio evangelio, entonces ya serían 5, ¿no? O sea, no estamos hablando en sí no, bueno, es que hermano, mira, por eso... No. El único, déjame terminar, sigan hablando ustedes, pues. Sí, díganlo. Sí, hermano. Por eso el único que tiene el permiso, y le voy a decir aquí, y es donde es auténticos los 3 evangelios, perdón. Sí, son 3 evangelios, ya me confundí. Son 4 evangelios, perdón. Entonces, los únicos que tienen ese permiso en la misa de decir el evangelio es el Padre. Entonces, eso quiere decir que la palabra lastimosamente, llamémoslo así, que los únicos que pueden dar la primera lectura pues son nosotros los laicos. Entonces no se le puede llamar un evangelio a Pablo. Claro que está dentro de los evangelios, pero están solamente la primera, se le llama primera lectura y es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, nada más eso, a eso me quiero referir. Ahí está el detalle, mi hermano. No, o sea, no es que uno diga que no, más bien para comprenderlo mejor se puede entender que precisamente cuando lee uno la primera lectura, pues uno dice es palabra de Dios. ¿Qué significa? Pues es la buena nueva. Es el mismo Cristo que se habla del Antiguo Testamento. Aquí, ¿por qué el sacerdote lee el Evangelio? Porque es en persona Christi, y como el Evangelio es el testimonio propiamente de la vida de Cristo, entonces esa le compete al sacerdote. Uno pues ya toma la lectura, la primera o segunda, pues ahora sí que del Antiguo Testamento o de las cartas de San Pablo. Pero no, o sea, no difiere ni tampoco niega, sino que simplemente es para que se entienda mejor que la palabra de Dios es un solo evangelio, ¿verdad? Que vienen muchos, o sea, es una biblioteca, son muchos libros que conforman el evangelio de nuestra fe. En pocas palabras, usted quiere decir que están dentro del evangelio. Sí, exacto. No. Sí, entonces pues bueno, cada persona tiene su punto de vista y todo, y pues a mí de esa forma se me formó. Entonces, si usted tiene ese punto de vista, pues yo lo respeto, porque pues no sé si usted, mire, en primer lugar, a veces hay cosas que no vamos a conceder porque yo no las estudié con usted, pero se las respeto. Ni usted va a estar conforme yo lo digo porque usted no las estudió conmigo. Entonces, la iglesia a veces tiene tanto estudio que nosotros a veces sabemos la minoría. Entonces, pues yo lo respeto y todo eso. Entonces,
Pero sí, yo en el único punto de vista que sí le puedo estar de acuerdo con usted es que están dentro de los evangelios y que también pues forman como la palabra de Dios. Por eso en el evangelio cuando se nos dice, y esta es palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús, es en el único que nosotros podemos decir gloria a ti Señor Jesús, es en el evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos o Juan. Bien. A ver, desglosemos el versículo. Yo no estoy nada más como queriendo abrir un tema, pero no es para que nos sintamos atacados. En Gálatas 1, versículo 11 dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Sí ve que allí le puedo decir? Entonces, dice el hermano Cejas, mis hermanos, algo muy sincero y muy real. Hasta el mismo San Pablo tuvo que tener así diferencias y contradicción con el mismo Pedro, ¿da? Por algunos detalles que también Pedro descuidó. Y nosotros podemos tener, como dices, o sea, ciertas maneras, perspectivas diferentes, pero no erradas ni sacadas de la doctrina correcta. Eso sí, no. Todo lo demás podemos variar. Amén. Y fíjese, una de las cosas que yo no me logro entender, si Pedro era hasta cierto punto era el líder de la iglesia, yo no sé por qué las cartas de Pedro no fueron evangelios. Se me hace muy raro. Pero yo me hago esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a pensar en la historia de los apóstoles, Pablo odiaba a Mateo y Pablo se quería echar a Mateo porque le cobraba impuestos y le robaba los impuestos a Pedro. Entonces, imagínate la revolución que Jesús hizo ahí con sus apóstoles, donde tenía que estarlos cuidando como unos mocosos a ellos, de decir, ¿sabes qué? Pues se lo quieren echar, lo que era Juan y Juan y Pedro se querían echar a Mateo. Le tenían una mala entraña en la conversión, en la trayectoria. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Perdón. No, pero eso es en la historia. Mateo era cobrador de impuestos. Sí, eso lo sabemos por la Biblia, pero Y por lógica, si andaban en el mismo lugar de Pedro, eso tú lo tienes que estudiar en la iglesia fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia, tienes que estudiarlo. Tienes que estudiarlo para que tú sepas, porque la Sagrada Escritura no dice toda la historia. Dice que si dijera toda la historia... Ahí es donde yo creo que debemos de tener cuidado, porque si yo voy a interpretar por ejemplo, todo lo que tú estás diciendo, yo respeto tu pensamiento y tu manera de ver, sacar la conclusión esa, pero habría que ver qué nos dice la iglesia sobre esa lectura. Quizás el catecismo nos puede ayudar un poco. Pero también sabías que, por ejemplo, también hay otras cosas que pues no tienes el derecho de creerlas, simplemente yo las puedo platicar porque pues las estudié y es todo. En aquel tiempo, cuando guardaban el sábado, el único permiso que tenían en aquella época era tener 500 pasos. O sea que si alguien se caía en el 501, estaba perdido. Se tenía que dejar todo el día ahí y pues no lo podían ayudar. Entonces, tampoco está en la Biblia, pero también se guardaba en el sábado. Entonces, hay muchas cosas que no estaban en la Biblia, pero que la iglesia, para que tú logres comprender la Biblia, te complementa estos estudios para que tú más tengas discernimiento, tengas más sabiduría y te puedas desenvolver más o menos históricamente.
¿Por qué? Y como bien lo dices, mi hermano, cuando dice la palabra, perdona que te interrumpa ahorita que tengo espacio rapidito así, como tú dices ahorita propiamente eso de San Pablo y Pedro, pregúntele a los que estaban, y eso lo dice la palabra, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Jesús, o sea, sí. Jesús los reprende, les dice, no son de nadie, o sea, todos deben de ser de servidores de todos, ¿ya? Pero propiamente todos debemos ser de Jesús. Y había esas, digamos, esos celos, esas envidias, esas, digamos, fricciones entre ellos por querer ser líder o quererse poner en una posición de mandamás. Sí, entonces pues allí está la historia donde realmente, por ejemplo, pues también se dice, y no está en la Biblia, por ejemplo, imagínate los encontronazos que tenía. Sí. Hermano José. Hermano José ya despertó. No ha despertado, hermana. Suba otro. Yeah. ¿No despertó, hermana? No, él se sube, a veces pasa casi muchas horas ahí sin decir nada. Sí, ya le digo, hermano, no es cosa de debatir, simplemente pues estoy platicando mis experiencias. No quiero decir, ay, es que no. A mí me emociona, por ejemplo, hablar de Dios, hablar de los apóstoles. Por ejemplo, a mí me encanta saber cómo ellos vivieron, cómo ellos se formaron, y es uno de los regalos más hermosos que te da la iglesia. Por ejemplo, no está en la Biblia tampoco, pero si usted se pone a estudiar la vida de Juan, el evangelista Juan, el apóstol amado, él murió casto. Él nunca se casó, y sobre todo dicen que él dormía junto con Jesús, que él hasta cierto punto sintió los latidos de Jesús pues en sus oídos. Entonces por eso le llamaban ¿cómo se llama? El apóstol amado. Entonces no está en la Biblia, hermano, no se vaya a confundir, y no quiero estarlos confundiendo, pero es bien bonito saber cuál fue la vida de ese apóstol. Entonces ¿cómo le diré? Mi inquietud era tanta que yo me puse me dieron esas cátedras. No es para que las escuchen, si no quieren escucharla, pues me dicen, hermano, sabe que yo no quiero escuchar eso porque no me interesa, pero es bien bonito saber la vida de un apóstol, la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de Mateo, la vida de Lucas, cómo murió, por ejemplo. El que no querer saber cómo vivió un santo no quiere realmente tomar experiencia de alguien para entender cómo hacerlo. Ese sería un error, perdón, o sería, digamos, una falta de respeto hacia la iglesia. El no tomar como ejemplo a personas que con todo y defectos y debilidades lograron la santidad. Yo, perdónenme, pero si llega alguien aquí y que todo Biblia, como católico, entonces le digo, no eres católico. Porque la iglesia católica se basa y se respalda y se sostiene por 3 pilares, no solo Biblia, magisterio y tradición. Entonces, amén, también se sostiene por el magisterio y la tradición, lo que mencionas, los padres de la iglesia, cómo vivieron las enseñanzas, lo que aprendes de cómo los santos, de ser personas a lo mejor que ni el sol los calentaba del carácter que tenían. Porque yo les cuento así rapidito, el Santo Padre Pío, si nos hubiera tocado confrontarlo para propiamente, para confesarnos con él, y a sabiendas de su carácter y
la dureza, en cuanto la firmeza de cómo era, mucha gente hubiera, como ahorita a veces, vamos con un sacerdote y de repente si nos jala las orejas o nos regaña o nos mete una cachetada, no nos parece. Pero realmente a veces no consentimos por qué o a qué se debe, ¿verdad? Ese celo apostólico de un hombre o mujer, se puede dar el caso en las madres, como Santa Teresa, ¿verdad?, de Jesús, también una persona que digamos que confrontó a un papa, una mujer que no recuerdo quién, pero ustedes han de conocer, que confrontó y que es doctora de la iglesia y que la iglesia toma muchas de sus enseñanzas para beneficio de la iglesia, porque llegó a ser santa, ahora sí que llegó a los altares, se da al cielo. Entonces, no todo Biblia, también los santos tienen muchas cosas que darnos, que ofrecernos, y de dónde poder sacar nosotros, digamos, jugo para llegar a Jesús. Y sobre todo, como él mismo concluyo con esto, digamos, cuando esa es la consagración a la Virgen María, por San Luis María Griñón de Montfort, una persona que a través de sus enseñanzas te ayuda y te aporta para que tengas una manera de consagrarte a Cristo por medio de la Virgen María, o a la Virgen María, pero a través de Cristo. Es decir, propiamente la consagración es a Cristo, a Dios, pero por medio de ella. Y en esto nos ponemos de acuerdo, hermano, donde, por ejemplo, si tú miras el Antiguo Testamento, Abraham, por ejemplo, estás hablando de José el Soñador, de Moisés, de Aarón, de Josué, habla la historia de ellos y la historia cómo fueron ellos convertidos a Dios, Yahvé. Y si tú te pones a pensar acá en la vida de los apóstoles, no. ¿Por qué? Porque el protagonista es Jesús. El protagonista es la Eucaristía. El protagonista es Dios Padre. El protagonista es Dios Espíritu Santo. Si tú te pones a pensar en los evangelios, los protagonistas es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no la vida de los apóstoles. Entonces, como católico tú dices, oye, ¿y qué pasó con la vida de los apóstoles? ¿Dónde está? Porque poco se habla de su protagonismo, poco se habla de su conversión, cómo ellos convivieron como apóstoles, cómo ellos, lo único que habla más es que Pedro contradecía mucho a Jesús, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para creer en Yahvé tenías que hablar de la conversión de los personajes, de la historia que ellos pasaban y de las guerras, cómo mataban niños, cómo esto y aquello, pero también hablaban de la gloria de Yahvé, ¿verdad? Entonces, lo que era la historia del protagonista, la guerra del protagonista, y sobre todo cómo Dios triunfaba a través por ejemplo, de Moisés, cómo Dios triunfaba, pero también como lo reprendía, estaba todo junto, excepto acá en el Nuevo Testamento, que si tú te pones, habla de cómo inició Jesús, cómo Juan el Bautista lo bautizó, cómo se inició, cómo empezó con las nuevas aventuranzas en Mateo, las bienaventuranzas que son bien famosas en Mateo. Por eso lo pusieron de principal, por las bienaventuranzas, porque la iglesia es muy sabia. Entonces, si te pones a ver que allí los protagonistas no son ni los escritores ni los apóstoles, sino Jesús. Entonces tenemos que hacernos esas preguntas siempre. ¿Y qué pasó con la vida de los apóstoles? Porque no habla, porque no era, por ejemplo, ¿tú crees que no? Si nosotros dentro de la iglesia normal tenemos pleitos con los hermanos, en los grupos carismáticos, en los grupos de jóvenes o en los grupos de guadalupanos, tenemos, por ejemplo, bastantes pleitos. Ahora los apóstoles que no estaban de acuerdo en algo, dicen que, por ejemplo, cuando platicaban Pablo y Pedro, eran unos agarrones fuertísimos, pero lo que me encanta de Pablo, que siempre estuvo sometido, y fíjate una cosa muy importante en la historia, Pablo siempre estuvo sometido al liderazgo de Pedro. Y eso que Pablo sabía más. A ver, hazte esa pregunta.
Es lo que me gusta de Pablo y lo que me admira de Pablo, que él tenía sus encontronazos, ellos sus pleitos, porque también estaba en la Biblia que tuvieron sus desacuerdos, pero a ver cómo está esa. Si Pedro no sabía mucho, no había estudiado mucho, era de la sociedad más bajita. ¿Y cómo Pablo se sometía a su liderazgo? Cómo todos los apóstoles se sometían a su liderazgo. Entonces, es una historia bien bonita. Yo los invito que cuando tengan talleres de teología, de aprendizaje, los aprovechemos, porque es bien bonito saber de nuestro santo San Pablo, de nuestro santo San Pedro, de San Juan, de nuestro santo San Juan, porque fueron los primeros santos. Entonces, pues bueno, es todo, hermanos. Hermanos, ¿se durmieron? Creo que sí. Sí, se durmieron, hermana. Pero qué bonito lab tiene, hermana.